Muy buenas tardes. Quiero agradecer al comité organizador del Colegio de Enfermeros de Arequipa por brindarme la oportunidad de darle la ponencia el día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, pasaré a dar mi ponencia. Entonces, bueno, para el día de hoy voy a hablar sobre, a ver, espérenme, listo. Emergencia silenciosa, vamos a hablar sobre la hemorragia digestiva alta. Comenzaremos a decir, bueno, el día de hoy no cuento con un conflicto de intereses. Vamos a hablar, he sacado la bibliografía acerca de las guías tanto europeas como americanas del 2021. En la agenda del día de hoy tenemos, estos son los conceptos que vamos a dar el día de hoy y bueno, pasaremos al principio. Bueno, como hemorragia digestiva alta, tenemos que decir que se refiere a qué? A la hemorragia que se va a originar por encima del ligamento de Treitz. ¿Cuál es este? Como vemos en la imagen, es en la unión del duodeno y yeyuno. Y se refiere a hemorragias esófago, estómago o duodeno, ¿no? Lo siguiente importante tenemos que saber que la hemorragia digestiva alta es un sangrado gastrointestinal, el cual es una emergencia médica. Y esta representa la causa más común de hospitalizaciones asociadas a las enfermedades digestivas, ¿no? Tenemos pocos datos, en realidad en Arequipa no tenemos una epidemiología como tal, pero los pocos estudios que tenemos de incidencia tenemos en Perú, que más o menos va entre una incidencia del 50 al 150 pacientes por 100.000 habitantes, y este puede llegar a tener una mortalidad del 8 a 10%. Y si hablamos de una hemorragia de etiología varicial, que más adelante vamos a ver, hablamos de entre un 30 a 50%. Entonces estamos hablando de una patología muy importante, ¿no? Entonces, para entender muy bien eh, la, la hemorragia, tenemos que dividirla en dos grandes grupos. Una hemorragia digestiva alta varicial y una hemorragia digestiva alta no varicial. Cuando hablamos de una hemorragia digestiva alta no varicial, nos referimos a las múltiples etiologías que vemos a continuación. Úlcera gastroduodenal, que es en general la mayor causa, cerca de un 40%, gastropatías erosivas, desgarros de Mallory Weiss, 8 al 15%, tumores gástricos, 5%, lesiones de Diofilai, el 1%, entre otras, del 20%. Y hablamos otro pequeño porcentaje de etiología por hemorragia varicial, que representa aproximadamente el 20%. Entonces, eso es importante para el manejo, lo vamos a ver un poco más adelante en todo caso. Entonces, la hemorragia, como hemos visto, se lleva como una emergencia. Entonces, el paciente al llegar a emergencia, lo primero que tenemos que hacer es manejar los antecedentes, tenerlos en cuenta. ¿Por qué? Porque nos van a ayudar justamente a un mejor diagnóstico y tratamiento. Entonces, tener en cuenta que se ha visto en diferentes estudios que los pacientes que han tenido una hemorragia digestiva anterior tienen un riesgo de resangrado del 60% de una nueva hemorragia. Entre otros antecedentes que hay que tener en cuenta, por ejemplo, son si en algún momento se hizo endoscopía o algún otro estudio que haya demostrado que tenga Helicobacter pylori, importante, un factor de riesgo muy importante para producción de úlceras, uso de medicamentos antiinflamatorios, ya sea ibuprofeno, naproxeno, algún AINE, o también que el paciente esté tomando aspirina, también factor de riesgo para producir úlcera, ¿no? Ahora, por ejemplo, fumar, otro factor de riesgo también, no solo para producción de úlceras, sino también para tumores gástricos. También otro dato importante que tenemos que tener en cuenta en la emergencia es, por ejemplo, el paciente si tiene un consumo excesivo de alcohol o alguna historia de alguna enfermedad hepática. ¿Esto por qué es importante? Porque ya nos va a derivar a que de repente estamos hablando de una hemorragia por varices que se generan a partir de la hipertensión portal en pacientes cirróticos. Entonces, es un dato que también tenemos que tener en cuenta. Asimismo, también puede haber los antecedentes de anticoagulantes, tanto como la warfarina y otros anticoagulantes orales directos, que tenemos que tener en cuenta, así como los agentes antiplaquetarios, como la aspirina que ya habíamos mencionado, porque estos también, al riesgo que lo llegamos a tomar, pues también pueden producir algún sangrado. Entonces es importante. Ahora, si el paciente, si bien es cierto, vamos a ver más adelante las manifestaciones clínicas, hay que tener en cuenta que el sangrado no solo puede ser gástrico, entonces hay que diferenciar, saber diferenciar acerca de una hemoptisis, una epistaxis, que ven, o sea, no siempre va a ser sangrado gástrico. Tener en cuenta también otros antecedentes. El paciente estuvo consumiendo hierro,
bismuto, porque sabemos que el hierro, si está tomando algún suplemento de hierro o bismuto, este también puede desencadenar deposiciones negras, que vamos a ver que son las llamadas melenas, que podemos ver que van a producir este sangrado, que se producen por sangrado, ¿no? Pero no se va a deber estas melenas por sangrado, sino por el consumo de estos medicamentos, ¿no? Hierro, bismuto, el carbón también activado que se utiliza, regaliz, que es como un tipo de planta de raíz especial que también se utiliza, y ese también puede producir algún tipo de deposiciones negras, entonces eso también hay que considerarlo. Después, bueno, entonces como lo que conversábamos, dentro de esto, cuando llega el paciente, las primeras manifestaciones clínicas que tenemos que tener en cuenta son la hematemesis, la melena o la hematoquesia. Entonces, la hematemesis es el vómito con sangre fresca que viene el paciente, coágulos sanguíneos o restos hemáticos oscuros, como el café molido, que se refiere. Las melenas es la pérdida de la sangre del 50 a 100 mililitros, es decir, cuando el paciente ya ha perdido 50 a 100 mililitros en un tiempo de 14 horas, está en el tracto gastrointestinal, ya se miran de color negro. Y tenemos que tener las características. Generalmente hay que ver, es un color negro muy intenso, brillante, muy maloliente, porque ya está 14 horas ha estado esa sangre en el sistema gastrointestinal y pastosas, ¿no? Lo que va a diferir de repente si el paciente tomó bismuto, si estuvo tomando hierro, ya no van a ser de esas características malolientes normalmente, van a ser simplemente a veces, si el paciente refiere, tengo deposiciones negras y estoy estreñido, pues ya no sospecharíamos que sea una melena o un sangrado como tal, ¿no? Y hay que tener en cuenta que el paciente también puede persistir con estas deposiciones negras, o sea, con melenas, 5 días después de ya haber parado el sangrado, ¿no? Entonces no es que siempre va a seguir sangrando, sino que puede estar hasta 5 días. Y la hematoquesia es más o menos la sangre roja o granate o llamada vinosa, pero a veces referimos más a este término cuando hablamos de una hemorragia digestiva baja, o sea, una hemorragia digestiva de colon. Pero a veces, cuando es una hemorragia digestiva alta, masiva, o sea, más de 1 litro, entonces tiene un tránsito muy rápido, entonces llega con esas características, pero es una hemorragia digestiva alta, ¿no? Y otro concepto importante también que quiero mencionar en esta oportunidad, es que, por ejemplo, a veces en algunos lugares utilizamos como el agua oxigenada en las deposiciones para ver si hay una reacción espumosa y si reacciona, porque no estamos seguros acerca de si es un sangrado o no es un sangrado, pues lo damos como positivo para sangre, ¿no? Pero el cual este no da el diagnóstico, porque el agua oxigenada en general puede reaccionar a diferentes componentes de las heces y o algunos alimentos e incluso de algunos fármacos. Entonces, esta no debe ser utilizada ya en la práctica en general, ¿no? Entonces, cuando viene el paciente, tenemos que también tener en cuenta que el sangrado clínicamente significativo, o sea, si el paciente, por ejemplo, vomitó aparentemente medio litro, 500 cc de sangrado, pues generalmente no va a tener clínica. Si el paciente ya pasó el litro de vómito o de melena, ¿no? Está con un sangrado más de 1 litro, pues ya vamos a empezar a ver cambios. Por ejemplo, la frecuencia cardíaca se va a ir más de 20 veces el valor normal o va a pasar a un valor mayor de 100. O va a empezar a disminuir la presión arterial sistólica de 10 a 20 de su valor referencial. Y si ya es mucho más masiva, más de 2 litros el sangrado, pues vamos a hablar de una presión arterial que es sistólica que va a disminuir a menos de 90, ¿no? Entonces, esos son unos parámetros aproximados que debemos tener en cuenta. Entonces, como yo mencionaba anteriormente, entonces cuando viene un paciente por emergencia, aparentemente ha presentado hematemesis, melenas, han presentado hematoquesia, vemos que la frecuencia cardíaca se eleva. Lo importante para nosotros es también desde el principio, desde una buena anamnesis, determinar cuál puede ser su causa. La causa puede ser úlcera péptica, paciente viene con dolor, reflujo, pirosis, antecedente de Helicobacter pylori, estuve ingiriendo aspirina, algunas pastillas, eso es importante. Por ejemplo, desgarro de Mallory Weiss. ¿Qué es el desgarro de Mallory Weiss? Es el desgarro que se da en la unión de esófago gástrica, generalmente por vómitos o arcadas que estuvo presentando antes del sangrado. O sea, antes estuvo vomita y vomita, vomita, entonces al hacer ese esfuerzo produce un desgarro, que también es la causa de sangrado.
Vamos a ver también la malignidad, ¿no? Como pacientes que viene por saciedad precoz, no puede pasar bien los alimentos, pérdida de peso, ya está con una anemia, pérdida de peso, como bien dice, inexplicable. Entonces ya hablamos de algo maligno, ¿no? Entonces son datos que tenemos que recopilar para hacer una buena historia y la sospecha que tenemos que tener. Y lo mismo en paciente hemorragia varicosa. Ahí vemos unas imágenes, varices gástricas como esofágicas, entonces ahí tendríamos que tener en cuenta sobre todo si el paciente es alcohólico, tiene ya antecedentes de repente en esto. Ahora, al momento, también un antecedente importante son los pacientes que han sido obesos, cursan con alguna otra enfermedad, diabetes mellitus, asociadas a un hígado graso, ¿no? Porque ahorita la principal causa de cirrosis es el hígado graso. Y esta cirrosis lleva a la hemorragia, ¿no? Entonces también de repente es una paciente que nunca tomó alcohol, pero que mucho tiempo ha cursado con obesidad, hígado graso y ha desarrollado una cirrosis, ¿no? Entonces, bien, entonces recopilamos todos los antecedentes del paciente, la clínica, vemos las características, más o menos vemos, pero ¿qué pasa? Tenemos que estratificar al paciente, estratificar el riesgo. Entonces, se consideró un score de Glasgow-Blatchford, en el cual se identificaba a los pacientes de bajo riesgo. O sea, qué pacientes podían recibir el alta o qué pacientes deberían hospitalizarse, más que nada, ¿no? Entonces, vemos acá los valores que se toman en cuenta, la urea, se toma en cuenta la hemoglobina, la presión arterial sistólica, la frecuencia cardíaca, la presencia de melenas, de síncope, de enfermedad hepática o de falla cardíaca, ¿no? Entonces, cada uno de ellos, cada uno de esos ítems, como vemos, nos da una puntuación, ¿no es cierto? Entonces, sumando esa puntuación, si sumamos más de un punto, ya es un paciente que se tiene que hospitalizar. Pero si un paciente tiene un punto o cero, o sea, menos de un punto, entonces el paciente podemos dar de alta y controlarlo a los días por consultorio externo, ¿no? Entonces, es justamente este subgrupo que puede recibir el alta segura con un seguimiento ambulatorio, ¿no? Entonces, por eso es importante justamente para disminuir la carga hospitalaria, es que se hizo estas estratificaciones de riesgo, ¿no? Porque no todos los pacientes van a requerir en todo caso hospitalizarse. Entonces, estratificamos al paciente, se fue de alta o se quedó. Si el paciente ya se quedó, lo primero que siempre tenemos que tener en cuenta en un paciente con una hemorragia es la estabilización hemodinámica, ¿no? La reanimación, tanto con cristaloides, puede ser solución salina o solución de lactato de riña, con cualquiera de los dos. Pero siempre lo primero es la estabilización, antes de cualquier procedimiento, cualquier cosa, ¿no? Entonces, si ya sabemos que el paciente está viniendo con una hemorragia, pues lo tenemos que mantener en NPO sin alimentos, sin comer. Ya el paciente viene con oxigenoterapia, ¿no? Con una saturación mayor de 94, mayor de 94%, si no presente poco, ¿no? Y siempre no se olviden de poner dos catéteres intravenosos de calibre 18, mayores de calibre 18. Y ya los exámenes iniciales de laboratorio, hemograma completo, bioquímica, pruebas hepáticas, estudios de coagulación. Y ahí se me olvidó poner lo que es también grupo y factor, ¿no? Porque va a ser, porque de repente el paciente está cursando con anemia y requiere transfusión, entonces siempre es ideal pedirlo, ¿no? Y el control de hemoglobina depende del paciente, puede ser incluso hasta cada 12 horas, ¿no? Porque si tenemos un paciente que sigue chocado, entonces las guías lo que nos recomienda es justamente un control cada 12 horas. Ahora, tenemos pacientes que vienen con hemorragia digestiva alta masiva, están totalmente inestables. Entonces, esos pacientes pasan a manejo de shock trauma. Idealmente también, paciente con hemorragia se tiene que colocar dos vías, idealmente de 16 vías, de 16 para arriba, o si no, un catéter venoso central. En estos casos también protección de la vía, de la vía aérea mediante la intubación o también transfusión sanguínea, ¿no? Entonces son pacientes que deben ser manejados en shock trauma. Luego, una vez que tenemos un manejo inicial, bueno, acá coloqué también dentro del manejo inicial, como ya vimos, los antiplaquetarios o anticoagulantes que el paciente pueda llegar a tener. También hay que tener en cuenta eh, ciertos medicamentos que el paciente toma, como warfarina, aspirina, si toma aspirina doble terapia antiplaquetaria con aspirina y clopidogrel, si toma anticoagulantes orales, dabigatran, riboxaran, apixaban, porque eso vemos comúnmente en la emergencia. Entonces, si tenemos warfarina, pues tendremos que suspenderla, ¿no? Entonces, y determinamos el valor del DNR.
¿no? Y si está muy inestable, pues en ese paciente pasaremos plasma fresco congelado, ¿no? Si el paciente toma aspirina, suspendemos la aspirina porque el paciente está consangrado, ¿no? Pero si el paciente por profilaxis secundaria, o sea, el paciente tuvo un antecedente de un problema cardíaco, un infarto y debe tomarlo por esos motivos, ¿no? Por una profilaxis primaria que simplemente es preventivo, pues debe continuar con ese tratamiento. Y si llega a interrumpir por un tema de endoscopía, porque estas suspensiones son sobre todo porque al momento de entrar a la endoscopía podemos tomar algunas biopsias, podemos hacer algún procedimiento que podrían llevar a un mayor sangrado, entonces por eso que se interrumpe. Y si se llega a interrumpir, pues reiniciamos dentro de 3 a 5 días. Luego, la terapia, por ejemplo, el paciente que recibe aspirina, clopidogrel, pues también se tendría que suspender uno de los justamente antiplaquetarios, que puede ser el clopidogrel, y la aspirina siempre se sugiere que continúe. Y una vez que paró la hemorragia, hicimos la endoscopía, los procedimientos que debíamos, pues lo reiniciamos dentro de 5 días. Y otros que ya conocemos de Vigatran, Rivaroxaban, Apixaban, Edoxaban, pues en esos pacientes se suspende, pero eso también hay que conversarlo tiene que ser en manejo conjunto con cardiología porque va a depender, en este caso no solo depende el riesgo de la hemorragia, también hay el riesgo de que vuelva a ser otra trombosis, que es por lo que se inician estos medicamentos, ¿no? Entonces, debe ser una decisión individualizada según el paciente, si hay mayor riesgo trombótico, si hay una hemorragia que sea de mayor riesgo o menor riesgo, y bueno, si se llega a suspender, pues reintroducir a los 7 días del sangrado, ¿no? Eso para tenerlo en cuenta es importante. Luego, bueno, una vez que tenemos al paciente, pues muchos de nuestros pacientes que vienen con hemorragia tienden a tener una hemoglobina, una anemia leve, moderada, severa en muchos casos. Entonces, ¿qué nos hablan las guías acerca de la transfusión? Pues tenemos que tener en cuenta que existe ya las guías, todas las guías tienen un consenso aunado en que es mejor una política restrictiva o una política liberal. No es que porque el paciente tuvo un sangrado tenemos que pasarle uno, dos, tres, cuatro paquetes. No, tenemos que tener un umbral de transfusión, el cual es que el paciente, si tiene menos de 7 gramos sobre decilitro de hemoglobina, pues recién transfundimos. Y llegando al objetivo post-transfusional de 7 a 9. ¿No? Y si el paciente tiene una enfermedad cardiovascular preexistente, digamos un infarto o otro tipo de problemas, insuficiencia cardíaca, pues si la hemoglobina baja de 8, recién transfundimos y el objetivo post-transfusional es mayor de 10. ¿Qué se ha demostrado? Pues se ha demostrado que si tenemos una política restrictiva para la transfusión, pues hay un menor riesgo de sangrado y de mortalidad, a que sí es una política liberal. Y bueno, y en los exámenes, otros exámenes, por ejemplo, dicen plaquetas. El paciente tiene una trombocitopenia con plaquetas de 80.000, 90.000. Tenemos que hacer endoscopía, tenemos que pasarle plaqueta, pues bien, no indican nada sobre pasar plaquetas, a menos que estas estén menos de 20.000 o en una hemorragia activa que estén más de 50.000. Si no, no hay problema para hacer alguna endoscopía. Entonces, también para tenerlo en cuenta, ¿no? Que no contraindican, ¿no? Luego. Entonces, tenemos al paciente que llegó por la emergencia, lo estabilizamos, pusimos doble vía, una para la transfusión, hemos hidratado, cristaloides, hemos averiguado antecedentes. Entonces, la primera opción que tenemos que tener es la terapia con IVP, ¿no? Porque tenemos, según los antecedentes, el paciente tomó durante una semana, estuvo con AINES, entonces ya sospechamos que tiene una úlcera, ¿no? Que puede ser posible sangrado. Entonces, respecto a ese inicio con IVP, que puede ser omeprazol, esomeprazol, pantoprazol, pues hay dos posturas, el Colegio Americano de Gastroenterología y la Sociedad Europea de Endoscopía Gastrointestinal. El Colegio Americano nos dice que pues hay una evidencia limitada que no nos da un beneficio adicional en la terapia preendoscópica. Estamos hablando de la terapia antes de la endoscopía con IVP, ¿no? O sea, que nos diga que hay una menor mortalidad o va a disminuir el sangrado o algo. Entonces, pero tampoco se vio en contra de iniciarlo preendoscópicamente. A diferencia de la Sociedad Europea, que sí nos habla de terapia, de iniciar terapia empírica con omeprazol, esomeprazol, pantoprazol, 80 miligramos endovenoso STAT de inicio, antes de la endoscopía.
¿Por qué? Porque el IBP, o sea, estos inhibidores de bomba de protones, van a producir una elevación del pH gástrico, lo que va a hacer que se haya una estabilidad de estos coágulos y va a mejorar los resultados. Entonces, es por eso que es importante, ¿no? Entonces, el iniciarlo. Y bueno, una vez que ya iniciamos IBP, otro medicamento que también tendríamos que utilizar es la terapia procinética, o sea, el vaciado gástrico, ¿no? Promover el vaciado. ¿Y cómo podemos promoverlo? Con la eritromicina, pero la eritromicina en nuestro país no la tenemos. Pero lo que nos dicen las guías, que debemos iniciar 250 miligramos endovenoso durante 5 a 30 minutos, 20 a 90 minutos antes de la endoscopía. Entonces, ¿para qué nos va a ayudar a un buen vaciamiento gástrico? Pues vamos a hacer que cuando entremos a hacer la endoscopía, pues no vamos a tener una correcta visión, vamos a poder localizar correctamente el lugar del sangrado y esto va a mejorar que ya no haya necesidad de volver a reingresar porque de repente el estómago no estuvo vacío, no se pudo objetivizar bien o mirar bien cuál era la zona del sangrado. Entonces, eso nos ayuda. Eso se ha visto en los estudios que disminuye la necesidad de repetir la endoscopía y la duración de la hospitalización. Pero en nuestro país, ¿qué tenemos? Metroclopramida. ¿Qué dicen? Dar 30 a 120 minutos antes de la endoscopía. Pero en diferentes estudios igualmente no hay evidencia de que este agente pueda sí, promover el vaciamiento gástrico y dar un mayor beneficio. Solo hay resúmenes, pequeños estudios, pero nadie respalda su uso. Pero seguro en muchos lugares, seguro acá los colegas usan metoclopramida, pero no hay evidencia acerca de que podamos usarlo para ayudar al vaciamiento gástrico. Entonces, otros sitios que quiero también tomar en cuenta es, por ejemplo, la intubación orotraqueal no debe ser rutinaria, solo como hemos visto en ciertos pacientes que estén hemodinámicamente inestables, con hemorragias masivas, para una protección de aspiración, en pacientes encefalopáticos, ¿no? Que vienen con hemorragias y, bueno, hay ante un sangrado muy evidente, pues hay que hacer una protección de la vía aérea, ¿no? Igual, otro medicamento que hemos visto muchas veces, el ácido tranexámico, pues tampoco sirve, no tiene ninguna evidencia, es un agente antifibrinolítico y no tiene ninguna evidencia ni beneficio de usarlo. Es más, si el paciente es más puede conllevar a una trombosis, entonces es mejor no usarlo, ¿no? Otros como octreótides o matostatina, que son vasopresores, pues generalmente eh, se ha visto, pero vamos a ver más adelante que lo vamos a usar para otro tipo de hemorragias, como son las variciales, ¿no? Y otra también, en general, en líneas generales, el uso de la sonda nasogástrica también no han demostrado. ¿Cuándo se usaban? Se ha visto que se usaba generalmente cuando el paciente, pues, querían verificar si había un sangrado o para el vaciamiento gástrico, pero no hay beneficio actual. Entonces, usarlo rutinariamente tampoco estaría indicado. Entonces, una vez que tenemos en cuenta todo lo que hemos mencionado, los antecedentes, el manejo inicial, la terapia inicial preendoscópica, una vez que el paciente ya está estabilizado, pues, ¿cuál es el momento de la endoscopía? Pues no, es mejor manejar al paciente cuando está totalmente estable. No, es una endoscopía temprana. Es decir, la endoscopía la podemos realizar dentro de las 24 horas desde la hospitalización, ¿no? ¿Para qué? Se ha visto que con esto lleva a un mejor manejo de la hemorragia. Pero por ejemplo, si sospechamos que puede ser una hemorragia varicial, que generalmente se da en pacientes, ya sabemos, cirróticos, que vemos que han tenido un consumo de alcohol, tienen estigmas de hepatopatía crónica. ¿Cuáles son los estigmas? Paciente histérico, paciente, no, con aparentemente ascitis, paciente, varios estigmas, pues ya sospechamos una hemorragia digestiva alta varicial, pues sería entre 12 a 24 horas. Pero hacer una endoscopía más temprana a las 4, 5, 6 horas, 8 horas, no hay ningún estudio que lo respalde. Es más, puede causar daño si no se realiza la reanimación hemodinámica adecuada y el manejo de otras comorbilidades activas antes de la endoscopía. Entonces, mejor es esperar ese tiempo, estabilizarlo, realizar la transfusión, pedir los exámenes necesarios y dentro de las 24 horas sería ideal iniciar la endoscopía. Entonces, acá tenemos un pequeño resumen acerca de
de cómo manejar, ¿no? Una hemorragia, el manejo preendoscópico, la estratificación del riesgo y la endoscopía, ¿no? Entonces, eso también se los dejo para que lo tengan en cuenta. E igualmente acá, otro también, este es la anterior es de la guía americana y este es de la guía europea. Entonces, es importante, ¿no? En resumen, entonces, paciente llega con hemorragia, reanimación y estabilización. Iniciamos inhibidor de bombas de protones, evaluamos al inicio y la gravedad del sangrado, como dijimos, preendoscópicamente eritromicina para el vaciamiento gástrico, hacemos la endoscopía, ¿no? La preparación para identificar tanto el sitio del sangrado, estratificación del riesgo de sangrado y una posible terapéutica, ¿no? Vamos a ver más adelante. Entonces, como ya había mencionado anteriormente, eh, habíamos mencionado dos grandes ramas de la hemorragia digestiva alta, ¿no? Hemorragia digestiva varicial, hemorragia digestiva no varicial. En la hemorragia digestiva no varicial habíamos visto que teníamos como primera causa principal la úlcera péptica, entre ellas la úlcera péptica duodenal y gástrica, ¿no? Entonces, ¿cuáles eran los principales? Vemos acá, la principal fisiopatología es el daño de la mucosa y la exposición, hay una rotura de la mucosa y la exposición del vaso. ¿Por qué agentes? Generalmente, como vemos, Helicobacter pylori, AINES, aspirina, estos ácidos y esta pepsina van a producir el sangrado. Entonces, como vemos acá, las arterias de la submucosa por este daño pues van a empezar a tener sangrado y vamos a ver más adelante qué tipos de sangrado podemos tener, ¿no? Generalmente las úlceras pépticas, las más comunes tenemos las úlceras duodenales y en mayor frecuencia, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta. Entonces, cuando entramos, a ver, ya estamos en la endoscopía y entramos y miramos las úlceras. Y nosotros, los endoscopistas, hacemos una clasificación que llamamos clasificación de Forrest. ¿Por qué es importante esta clasificación? Porque nos va a ayudar a ver el tratamiento que nos va a llevar si el paciente va a estar de alta, si el paciente tiene mayor riesgo de sangrado. Entonces, esta clasificación de Forrest, como vemos, se divide en 1A, 1B, 2A, 2B, 2C, 3. ¿No es cierto? Cuando hablamos de un paciente que está con hemorragia activa, 1A se refiere a una hemorragia, como vemos en la parte superior, que viene a chorro. Es un sangrado que entramos y se mira a chorro. Y 1B es un sangrado que ya no está a chorro, sino es como que babea la sangre, como se llama en NAPA. Estos dos tienen un riesgo de resangrar a los 3 días entre el 50 al 55%. O sea, si en ese momento entramos y no hicimos una terapia, pues en 3 días el 50% de esos pacientes sin terapia, pues va a volver a sangrar. Entonces, es por eso la importancia. Luego, vamos avanzando. La 2A es el paciente que ya no tiene sangrado ni en napa, babeante, ni a chorro, sino tiene simplemente se mira el vaso sanguíneo. Ahí vemos donde estamos apuntando, un vasito se mira, ¿no? Y este tiene un riesgo de sangrado del 43%. Luego seguimos avanzando y tenemos una clasificación de Forrest 2B, en que ya no vemos el vaso sanguíneo, pero sí vemos un coágulo adherido ahí. Este ya tiene menor riesgo de resangrado, de un 22%. Seguimos avanzando y vemos ya un Forrest 2C, es decir, que hay manchitas, ya no hay coágulo, ya no hay vaso, ya no hay sangrado activo, simplemente es una mancha, vemos manchas como manchas que son restos de lo que hubo un sangrado. Y resangran solo el 10% de pacientes. 1A y 1B nos habla de una hemorragia activa, o sea, en ese momento está sangrando. 2A, 2B y 2C nos habla de una hemorragia reciente, pero que no está activa, pero hubo una hemorragia. Y clasificación de Forrest 3 vemos que hay una base totalmente limpia. Ya no vemos vaso, ya no vemos coágulo, ya no vemos ni siquiera manchitas de matina, ni sangre, es una base limpia. Y ese ya no tiene sangrado, ¿no? Y es una base limpia. Entonces, riesgo de que esa paciente con esas características resangre solo es del 5%. Entonces, por eso es importante, ¿no? Por eso esa clasificación es importante. Vamos a ver más adelante por qué.
Entonces, como dijimos, bueno, la prevalencia es mayor, vemos ahí, en la base, en los Forrest 3, o sea, en la base con úlcera limpia, como vimos, ¿no? Como vemos en la imagen, Forrest 3, esa tiene una prevalencia del 55%, o sea, es la mayoría de casos, felizmente, ¿no? Pero el riesgo de sangrado es mayor en la sangrado que vimos a chorro, ¿no? Sangrado arterial activo, Forrest 1A. Y acá vemos una imagen para que ustedes más o menos vean, es un video. La pregunta es, ¿qué clasificación de Borges se encuentra en esta imagen? ¿No? Entonces creo que es fácil, ¿no? Según la clasificación vemos ahí el sangrado literalmente que sale a chorro, ¿no? Entonces una clasificación de Forres 1A. Acá tenemos otro video. En esta imagen, ay, perdón. Esta imagen también referencial a otras etiologías que vimos acerca del sangrado. No solo vimos que era el sangrado por úlceras, también puede ser sangrado por cánceres, tumoraciones. Ahí vemos una zona, un tumor, un cáncer a nivel de antro, ¿no? Que abarca todo incisura, antro, es una tumoración bastante grande en un paciente, ¿no? Totalmente diferente a una úlcera, ¿no? Con signos malignos, sangrante, friable. Entonces, es para que también lo tengamos en cuenta. Entonces, una vez que hemos visto, entramos y miramos, tenemos una úlcera, entonces tenemos que dar un manejo endoscópico, ¿no? Entonces tenemos cuatro grandes manejos, cuatro grandes rapas. Terapia de inyección con epinefrina o adrenalina, terapia térmica en el que se aplica calor, terapia mecánica en el que se equipa clips para un manejo mecánico para cerrar ese vaso, esa mucosa y aerosoles hemostáticos, ¿no? La primera, la terapia de inyección para lograr una hemostasia. Es decir, lo que va a producir es que nosotros vamos a inyectar literalmente, bueno, hay cuatro tipos de inyectables, ¿no? Suero salino, que se usaba anteriormente, epinefrina, que es lo que utilizamos actualmente, esclerosantes como etanol, policanol, etanolamida, agentes adhesivos como cianoclirato. La epinefrina, que utilizamos normalmente milímetros, y vamos pasando. Vamos, acá tenemos un video. Entonces diluimos una ampollita en 10 mililitros, en una jeringa de 10 mililitros, ponemos la adrenalina y el lugar del sangrado, vamos, ahí vemos, es una úlcera duodenal, vemos, ahí estamos instilando un poco de agua, va ahí a, ahí estamos, esa es una aguja especial o aguja de inyectoterapia. Ahorita va a sacar la aguja para inyectar. ¿Y qué va a producir esto? Ahí está sacando la aguja, como ven. Introduce y empieza a introducir la solución, ¿no? De epinefrina. ¿Para qué nos va a ayudar esto? Para que haya como una compresión alrededor del vaso, porque no se ve ahí muy claro, pero normalmente hay un aumento del volumen. Entonces esto va a producir constricción, vasoconstricción. Entonces esto ayuda a la terapia. Normalmente usamos esta terapia, pero esta terapia tiene que ir acompañada de otro tipo de terapia, ¿no? Vamos a ver más adelante los clips, los aerosoles, vamos a ver el argón plasma. Ahí vemos, es un sangrado acá importante. Es un paciente que tuvo un sangrado. Ahí retiramos, va para colocar un nuevo punto. Normalmente se coloca se coloca en los cuatro cuadrantes con una dosis mínima de 5 mililitros y máximo 30 mililitros. 40 mililitros de esta solución puede producir otros problemas, puede producir crisis hipertensiva, puede producir taquicardias. Entonces hay que siempre, cuando hacemos este tipo de terapia, ya se ha sido dosis un poco grandes, pues hay que controlar esto, ¿no? Hay que tener en cuenta esto. Segunda terapia, terapia térmica. Es decir, es la hemostasia, pero ya no vamos a aplicar alguna sustancia, sino vamos a hacer la hemostasia mediante calor, ¿no? Que es el plasma de argón,
¿no? Que va a en este calor que se va a producir, ahí vemos también una úlcera duodenal sangrante, vemos también un electrodo que tiene carbón y que por electricidad transporta corriente de alta energía a través del gas argón y va para coagular el tejido, coagula en este caso ¿no? Por calor. Y esto va a producir igual vasoconstrucción de esos vasos y va a potenciar la coagulación. Entonces ahí vemos unas imágenes. En la imagen de la izquierda vemos el resultado final, cómo se produce, y en la imagen del video vemos cómo va coagulando toda la zona, ¿no? Idealmente tenemos que hacer doble terapia siempre, o sea, siempre utilizamos casi en todos los pacientes la anterior terapia, que era la inyección de epinefrina, adrenalina, y digamos de segunda opción utilizamos la terapia térmica, adicional a la terapia de epinefrina, ¿no? Luego tenemos la terapia mecánica, ¿no? Que son clips, es decir, la hemostasia, o sea, el parar el sangrado se va a lograr a través de taponar, aproximar los tejidos, como vemos en la imagen, y vamos a ver en el video, ahí también tenemos un sangrado, esos son los clips, ¿no? Tienen perdón, tienen una apertura de diferentes tamaños, de 7, 10, 11 milímetros, se aperturan y aproximan el tejido del sitio del sangrado y producen una compresión del vaso sangrante. Tenemos dos tipos de clip, a través del endoscopio y sobre el endoscopio, que ya, bueno, eso es más, hablamos un poco más de la especialidad, pero ahí vemos, ahí disparó. Se dispara ese clip y luego se cae, ¿no? Y queda ya ahí amarrado, como quien dice, el vaso sanguíneo. Y luego tenemos otro tipo aerosol hemostático. No tenemos acá no contamos en nuestro medio, esto generalmente es en Estados Unidos, pero es para sangrados en donde no identificamos dónde es el punto de sangrado. No es un spray que se echa, ¿no? Son polvos hemostásicos que se van a disparar. Ahí vemos como polvo se dispara de forma difusa, entonces es como una capa que se forma cuando no tenemos un lugar claro donde apuntar el clip, donde inyectar. Sobre todo se da en hemorragias masivas, hemorragias un poco grandes, pero bueno, acá en Perú no tenemos y queda así de esa forma, ¿no? Como polvos encima de la zona de la hemorragia y detiene el sangrado. Bueno, esos son los cuatro principales. Y así esa terapia no funcionaron, pues ya si la terapia fracasa, cualquiera de estas terapias, pues se sugiere la embolización arterial transcatéter, ¿no? Con apoyo de radiología y si no, pues ya hablamos de cirugía. Y manejo postendoscópico. Esto es importante también. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los pacientes que vimos Forres 1A, 1B, 2A, 2B, pues tienen que tener una terapia endoscópica. Esos pacientes tienen que quedarse hospitalizados porque tienen un sangrado de alto riesgo de resangrar nuevamente. Iniciamos, ya sabemos, el esomeprazol, omeprazol, pantoprazol con 80 miligramos y luego continuamos con una infusión de 8 miligramos hora por 72 horas endovenoso, postendoscópica, ¿no? Entonces, y luego ya una vez que terminamos el paciente está tranquilo, tolera la dieta, está bien, pues ya dejamos el inhibidor de bomba, podemos dejar omeprazol, esomeprazol cada 12 horas por 2 semanas más, hasta la evaluación. En 2 semanas debe ser una evaluación por consultorio. Y respecto a la dieta, es importante recalcar que la dieta en estos pacientes debe comenzar primero con probar la tolerancia a líquidos claros, esperar 24 horas para el reinicio y luego ya puede continuar, ¿no? No, en este caso también es importante recalcar que cuando está hospitalizado al segundo o tercer día ya podría pasarse también a vía oral, si el paciente tolera, no está con náuseas, no tiene vómitos, no tiene alguna otra molestia. Y los pacientes que vimos, que solo tenían manchas o que solo estaba una base limpia, no había algo mayor, tienen bajo riesgo, son pacientes que no tienen alguna comorbilidad, signos vitales estables, son pacientes jóvenes, ¿no? Ya la hemoglobina tiene más de 8, más de 10 y que no, estos pacientes generalmente no requieren ningún tratamiento que vimos anteriormente, como la inyección de la epinefrina, los clips o el argón plasma, ¿no? Esos pacientes simplemente se inicia la dieta post-sedación, según la tolerancia, se le da el alta y se deja simplemente con omeprazol o pantoprazol cada 12 horas por 14 días, ¿no? Y luego ya lo tenemos que ver. Generalmente tenemos que hacer un seguimiento igual, de todas maneras, por consulta externa para ver cuál fue la causa de la úlcera, probablemente lo más seguro es pasar para erradicación del Helicobacter pylori, ¿no?
Si no hicimos pruebas para Helicobacter, no tomamos biopsias en la primera, pues tenemos que repetir la prueba dentro de 4 semanas a episodio de sangrado para tomar las biopsias, ¿no? Y ver si tiene la bacteria Helicobacter, si la tiene, la eliminamos. Listo, entonces este es simplemente un resumen en general. Forres 2C3, bajo riesgo de sangrado. Forres 1A, 1B, 2A, 2B, alto riesgo de resangrado y tratamiento endoscópico, ¿no es cierto? Entonces, estos pacientes Forres 2C3, alta y inhibidor de bomba de protones vía oral, se va a la casa, ¿no? Y los otros pacientes, los anteriores pacientes, pues se quedan hospitalizados por lo menos 72 horas, si no, se da de alta. Y rápidamente vamos a hablar sobre la hemorragia digestiva variceal, el otro gran grupo también de hemorragias que generalmente la fisiopatología la debemos a la hipertensión portal. Este sangrado no es el mismo mecanismo al anterior. Generalmente es hipertensión portal. Es decir, que hay, son pacientes que tienen una mayor presión portal por alguna alteración, puede ser prehepática, hepática o posthepática. Por ejemplo, una alteración hepática es, por ejemplo, la cirrosis. Pacientes que son alcohólicos, sufrieron alguna hepatitis A, B, C, de algunos pacientes que tuvieron alguna esteatosis metabólica, o sea, el hígado graso que conocemos, o alguna enfermedad hepática autoinmune. Otros pacientes que tienen trombosis portal también pueden formar esta hipertensión, o sea, hay una mayor presión portal a nivel de conducto explácnico, ¿no? De los vasos explácnicos y forman las varices en el esófago y el gástricas también, ¿no? Hay una dilatación de estos vasos. Entonces, se habla de una gradiente de presión para formar bases y para el sangrado mayor de 12, ¿no? Y ahí es donde se rompen los vasos esofagogástricos, ¿no? Y estos pacientes, normalmente cuando los encontramos en la emergencia, el 50% de los pacientes cirróticos tienen varices al momento del diagnóstico. O sea, cuando vemos con una hemorragia, pues vemos 50% de los cirróticos. Y esos pacientes tienen una mayor tasa de resangrado. A la primera semana se ha visto que resangran 30% y al 60% de estos pacientes resangran al primer año. Entonces, por eso es importante. No. Y en estos pacientes, ¿cómo los manejamos? Pues manejamos igual hasta cierto punto. Igual, los estabilizamos, los reanimamos, pasamos solución salina normal, lactato ringer, igual mantenemos el NTPO, oxigenoterapia, los dos catéteres, igual, la transfusión también es restrictiva. Hemoglobina, si es menos de 7 igual, recién transfundimos con objetivos de 7 a 9. Si tiene enfermedad coronaria, hemoglobina más de 9. Iniciamos igual inhibidor de bomba de protones, o sea, omeprazol, así no sepamos, así, porque no vamos a tener claro si es por varices o es por úlcera o por qué causa, ¿no? Igual pedimos exámenes laboratorios, estudios de coagulación, hemograma, todo. Y en esos pacientes y pacientes, generalmente pacientes cirróticos, a veces llega encefalopático, no le podemos, requiere otra medicación, requiere algo más, pues no se contraindica la zona nasogástrica, ¿no? Y bueno, y la endoscopía alta en estos pacientes con varices que vemos que tienen ciertas características, pues se recomienda la endoscopía dentro de las 12 horas. Y en los pacientes, aparte del tratamiento que ya vimos anteriormente, que es el vaciamiento gástrico, el IVP, la eritromicina, pues también ante la sospecha o cuando ya en la endoscopía lo confirmamos, pues iniciamos octreotide, 0,2 miligramos por mililitro endovenoso, 50 microgramos, sellos de infusión de 50 microgramos hora durante 5 días, o la terlipresina 1 a 2 miligramos endovenoso cada 4 horas. Y en estos pacientes, como tienen cirróticos, que generalmente son los que presentan el sangrado, hay que realizar una profilaxis antibiótica. ¿Por qué? Porque tienen un mayor riesgo de infección por tener una translocación bacteriana, ¿no? Entonces, podemos dar ciprofloxacino, ceftriaxona. Ceftriaxona en pacientes de elección, en pacientes que tienen cirrosis avanzada, según una clasificación de severidad, Child-Pugh B o C, durante 7 días. Y generalmente también estos pacientes van a tener plaquetopenia, o sea, plaquetas muy bajas, van a tener un INR elevado, alteración de la coagulación. Entonces, no se sugieren estos pacientes porque los mecanismos de los cirróticos cambian totalmente. Evitar el uso del plasma fresco congelado para corregir INR, evitar la transfusión de plaquetas. No se recomienda a ninguno de estos pacientes corregir este tipo de exámenes. Entonces, eso también tener en cuenta. Entonces, como dijimos, la etiología principal prehepática, trombosis vena porta, trombosis vena esplénica, intrahepáticas por pacientes que son cirróticos, poshepática, pues insuficiencias cardíacas también pueden producir hipertensión portal y pueden producir varices, sangrado sin tener cirrosis. Entonces, ahí vemos una lista de las causas de enfermedad de Bucci, enfermedad veno-oclusiva, que son unas enfermedades un poco más raras, ¿no? Pero pueden producir hipertensión portal
y producir esta hipertensión por producir las varices y producir un sangrado, ¿no? Por la presión aumentada que hay en las varices. Entonces, una vez que hemos encontrado, pues vamos a clasificar varices esofágicas o varices gástricas. Entonces vemos acá una imagen con unas varices de esófago normal, varices pequeñas y varices grandes, ¿no? Vemos ahí que son unos cordones venosos dilatados, tortuosos, como vemos en la imagen, y en este caso usamos ligadura con bandas. Ligadura, ¿cómo es la ligadura? Es un sistema especial que preparamos para, vemos como en la imagen las ligas ahí azules, esas ligas van a comprimir el vaso del esófago, lo van a aspirar, como vemos en la imagen también, se acerca como aspirando, literalmente aspiramos la varice, la succiona y la envuelve, ¿no? Vamos a ver acá un video rapidito. Vamos a ver, allí estamos ingresando al esófago. Ahí encontramos, ahí vemos una varice. Esa es una varice. Vamos a aspirar. Puede sangrar durante el procedimiento, es lo normal. Aspiramos, aspiramos, aspiramos y botamos una liga. El doctor ahí ya bota. Tiene un sistema a nivel de la... Y vemos ahí que ya ligó. Esa misma liga va a caer, toda esa área que ha aspirado, todo con el paso de a los 3, 4 días se va a caer y va a formar una úlcera. Ahí es donde se va a ligar. Ahí igual. Vemos otra varice, ahí va a succionar, succiona, succiona, succiona y bota una liga. Succiona y bota ahí la liga. Otra varice ahí también. Entonces, ese es el tratamiento ideal. Entonces, como vemos en la imagen de la derecha, pues ahí es el resultado, ¿no? Luego, en el caso de varices gástricas, como vemos en la imagen estamos viendo el fondo gástrico, no estamos ya en el esófago. ¿No? Entonces, bueno, ahí rápidamente les presento una clasificación. Pueden ser varices que vienen del esófago y del fondo del estómago, pueden ser varices aisladas, pueden ser varices que vienen del esófago hacia la curvatura menor o pueden ser varices que se van hacia varices distales, ¿no? Hacia antro, a su curvatura mayor. Entonces, para este caso, para varices gástricas, ya no usamos la ligadura excepto que vengan varices del esófago a la curvatura menor. Ahí en este caso usamos cianocrilato, que es un adhesivo, que es como un pegamento que lo vamos a utilizar justamente para em, que ya no haya sangrado, ¿no? Que es otra técnica que también usamos en endoscopía. Entonces, ¿cómo continuamos? Pues el manejo debe continuar, suspendemos los IVPs porque ya sabemos que no es una úlcera, sino que es una varice y no necesita continuar con omeprazol, pantoprazol, continuar como dijimos con la terapia octrótide, somatostatina, terlipresina por 5 días, continuar antibiótico por 7 días, si está en venoso, si el paciente lo considera, pues podemos pasar a vía oral y la dieta en estos pacientes, si están estables, pues esperamos de 24 a 48 horas. Estar atentos a estos pacientes, como que hemos visto, tienen una gran capacidad de volver a resangrar. Entonces, dentro de las 5 horas, ¿cómo se ve que ligamos y no se pudo, ha tenido otro punto de sangrado? Entonces, si vemos hematemesis fresca o más de 100 de mililitros de sangre fresca en el aspirado nasogástrico, más de 2 horas después del inicio del fármaco o tratamiento, si vemos que el paciente desarrolla shock hipovolémico o si vemos que la hemoglobina disminuye más de 3 gramos de decilitros, si estaba en 11 y disminuyó a 7, pues hay un fracaso del tratamiento de la endoscopía o en el manejo farmacológico. Entonces ahí debemos volver a ingresar, ¿no? Entonces, y bueno, eso es todo. Gracias. Quiero agradecer. Acá les dejo unas fotos de nuestro servicio de gastroenterología, un servicio en el que tenemos bastante apoyo y trabajamos en equipo junto con tanto personal de enfermería como los técnicos, ¿no? Porque todos estos trabajos, todos esos procedimientos que hemos visto anteriormente, pues tienen que ser apoyados el personal debidamente calificado, ¿no? Eso es todo. Gracias.